En 1845, Inglaterra emprendió la búsqueda de un paso marítimo en el noroeste, que permitiera un acceso más rápido a Asia, sin tener que recorrer las rutas largas alrededor del extremo sur de América, a través del estrecho de Magallanes, o al sur de África, en el Cabo de Buena Esperanza. En ese periodo, el Canal de Panamá aún no existía, por lo que encontrar una ruta a través del Ártico tenía un valor estratégico significativo. Varios países europeos, no solo Inglaterra, se sumaron a la búsqueda del elusivo paso del noroeste, ya que su descubrimiento representaría un ahorro considerable en tiempo y dinero para el comercio con naciones asiáticas. La tarea de liderar esta expedición recayó en el capitán John Franklin, un experimentado hombre de 59 años con amplia experiencia en misiones árticas. Esta sería su cuarta aventura en el Ártico, y su objetivo era explorar y atravesar el paso del noroeste, que aún permanecía inexplorado. Es importante destacar que las tierras congeladas y remotas en el norte de Canadá y Groenlandia eran conocidas como Omanet por los inuit. Aunque existe cierta controversia sobre el significado exacto de esta palabra en su lengua, algunos documentos sugieren que se traduciría como tierra más allá de los polos o tierras de los muertos. Algunas tribus inuit se referían a las tierras más al norte del Polo Norte como Omanet. Cuando los europeos se pusieron en contacto por primera vez con los inuit y les preguntaron de dónde venían, estos a menudo respondían más allá del polo. Por esta razón, esta expedición se conoció como la expedición de Omanet. La obsesión de los ingleses por estas tierras árticas y el paso del noroeste se remonta al reinado de Isabel I en el siglo XVI. La reina Isabel I tenía un consejero peculiar, quien se hacía llamar 007. Este personaje misterioso, John Dee, era un espía secreto, asesor, navegante, alquimista, astrólogo y filósofo, entre otras cosas. Dee propuso a la reina la idea de colonizar las tierras árticas, argumentando que allí se encontraba una puerta hacia otro mundo. Esta mezcla de motivaciones esotéricas, comerciales y políticas impulsó a los ingleses a buscar el paso del noroeste y explorar y colonizar las tierras árticas. La expedición de Franklin partió de Inglaterra en 1845 con 128 hombres y 2 barcos, el Erebus y el Terror. Antes de partir, la tripulación fue advertida sobre los peligros y desafíos de la misión, pero todos eran experimentados en navegación ártica y aventuras similares. Los barcos estaban bien provistos con alimentos, combustible, agua y otros recursos para resistir 3 años, aunque se esperaba que la expedición regresara en un año con información sobre la ubicación del paso. La misión consistía en llegar al norte, cerca de Groenlandia, y luego avanzar hacia el oeste en busca del paso del noroeste, que los llevaría al Océano Pacífico y, finalmente, a Asia. Los barcos estaban equipados con una locomotora de 25 caballos de potencia, una desaladora para convertir agua de mar en agua potable, combustible y abundante comida, lo que los hacía extremadamente preparados para el viaje. 2 años habían transcurrido desde su partida, mucho más de lo previsto, y no se había recibido ninguna noticia de la expedición de Franklin, que originalmente se esperaba que regresara en un año. La preocupación comenzó a cundir entre los británicos, especialmente entre la esposa de Franklin y los familiares de la tripulación, quienes sospechaban que algo extraño había ocurrido. Debido a la presión de las familias y la creciente preocupación, el almirantazgo británico se vio obligado a enviar 2 expediciones en 1848 para buscar a los desaparecidos. Lo curioso es que una de estas 2 expediciones también desapareció en el Ártico y no se obtuvo información alguna sobre su destino. En los años siguientes, se organizaron más expediciones británicas con la colaboración de barcos estadounidenses, pero ninguna de ellas logró obtener información sobre el paradero de la expedición de Franklin. En 1847, el gobierno británico ofreció una recompensa de hasta 20,000 libras para quienes encontraran a los hombres de Franklin, o a él mismo, pero estas ofertas no condujeron a resultados positivos. A medida que pasaba el tiempo y las expediciones fallaban en su búsqueda, el Parlamento inglés comenzó a mostrar frustración y disminuyó su interés en las operaciones de rescate. Ante esta situación, la esposa de Franklin, al ver que el gobierno británico mostraba cada vez menos compromiso en encontrar a su esposo y a la tripulación, financió expediciones por su cuenta, pagando a aventureros para adentrarse en las tierras salvajes e inhóspitas en busca de cualquier pista, noticia o incluso rumores sobre lo que pudo haberles sucedido. Incluso la prensa y la opinión pública acusaron al gobierno de conocer la verdad sobre lo ocurrido y de ocultar información. Sin embargo, a medida que se recopilaba información de diversas fuentes, como barcos pesqueros y nativos, no se obtenían pruebas concluyentes.
Finalmente, 5 años después de la desaparición, en 1852, algunos de los 129 hombres de la expedición fueron encontrados por una de las expediciones privadas. La escena que encontraron era aterradora y llena de horror. Los cadáveres estaban terriblemente mutilados. Les habían arrancado las manos, extirpado el corazón y, lo más espeluznante, se descubrió que los cerebros habían sido succionados a través de agujeros en el cráneo. En 1854, un explorador llamado John Rae recogió testimonios de los esquimales, quienes habían visto a un grupo de aproximadamente 40 hombres blancos arrastrando pequeñas embarcaciones por el hielo, en dirección al norte de la región habitada por los inuit, 6 años antes. Rae continuó recopilando información y los esquimales le relataron escenas de canibalismo, lo que añadió un giro aún más aterrador a la trágica historia. Cuando las noticias de canibalismo llegaron a Inglaterra, la primera reacción fue negar la posibilidad de que sus compatriotas hubieran llegado a tal extremo. Las explicaciones iniciales apuntaron a la hambruna y el frío como causas de muerte, o incluso a ataques de animales salvajes. Sin embargo, todos los indicios apuntaban hacia un oscuro episodio de supervivencia a través del canibalismo, una perspectiva inaceptable para la sociedad británica de la época y el honor del Imperio Británico. En consecuencia, tras el escándalo que provocaron estas noticias, se intentó ocultar y olvidar este trágico episodio. Según los relatos de los esquimales, este horror tuvo lugar en la llamada Isla del Rey Guillermo, donde afirmaron que aún uno de los 2 barcos seguía atrapado en el hielo. Además, insistieron en que habían ascendido a uno de los barcos atrapados en ese momento. Lo curioso es que los inuit abandonaron la isla y la zona circundante justo en el año de la llegada de la expedición británica, sin ofrecer una razón específica para su partida. Simplemente mencionaron que fue un año de horror en la isla del Rey Guillermo y se marcharon, aunque no detallaron el motivo. Algunos sugirieron que un antiguo mal de sus leyendas había regresado por un breve periodo. El Ártico es una región dura y salvaje, y lo sorprendente es que cuando los exploradores llegaron a la zona, verificaron que los inuit habían abandonado todo apresuradamente. Abandonaron utensilios de pesca, herramientas, materiales y dejaron sus iglús intactos, sin recoger sus pertenencias. Esto dio la impresión de que habían huido a toda prisa. Existen 2 versiones para explicar estas desapariciones: la versión científica y la versión heterodoxa o paralela. Según la versión heterodoxa, los inuit revelaron a los rescatadores que en el barco había estallado un conflicto violento entre los hombres blancos y los tunrit, en plural. Incluso afirmaron que encontraron el cadáver de uno de estos seres en el barco, lo que provocó que los supervivientes abandonaran la nave para dirigirse al sur. Según las leyendas inuit, los tunrit son una especie de raza de gigantes, no muy grandes en estatura pero sí con cuerpos peludos, brazos y piernas largas, y una apariencia primitiva. Vivieron en estas tierras del norte mucho antes de la llegada de los inuit, y se creía que eran más fuertes que los humanos. Tenían un comportamiento extremadamente primitivo, no utilizaban arcos ni kayaks, no curtían pieles ni dominaban el fuego. No cocían alimentos, sino que a menudo los ponían en sus vientres para calentarlos antes de consumirlos, incluso si estaban en estado de descomposición. Según los relatos, desaparecieron de las tierras del norte, donde ahora habitan los inuit, después de varios enfrentamientos con ellos, aunque los inuit afirman que se fueron en gran parte debido a su temor a los perros de los inuit, en particular a los Alaska malamutes. Los tunrit se retiraron al norte, donde no se supo nada de ellos durante mucho tiempo, hasta el año en que bajaron nuevamente hacia las zonas habitadas, lo que culminó en los ataques a los exploradores británicos que se encontraban en la zona. Esta versión heterodoxa también ha llevado a comparaciones entre los tunrit y las leyendas de Bigfoot en América del Norte o los yetis en el Himalaya. Además, según las leyendas locales, los inuit evitaban avanzar hacia el norte debido a su conocimiento de la presencia de los tunrit, y estos últimos evitaban descender hacia el sur para evitar de encontrarse con los inuit y sus perros. Es importante destacar que los inuit tienen creencias relacionadas con un mundo paralelo que coexiste en esas tierras del norte, un lugar donde sus chamanes pueden viajar y donde habitan seres extraños. Según ellos, este mundo paralelo, llamado Omanet, se encuentra en el mismo lugar que ellos ocupan, pero al mismo tiempo, no está allí. Lo describen como un lugar donde la luz de los chamanes brilla intensamente, y es un sitio al que pueden acceder para compartir conocimiento y recibir sabiduría.
Esto arroja luz sobre el nombre de la expedición, conocida como la expedición de Omanet, ya que algunos ocultistas sostienen teorías que sugieren que la verdadera misión de la expedición era encontrar este mundo de Omanet y que se encontraron con estas extrañas criaturas al hallar la puerta hacia ese otro mundo. Recordemos también el misterioso personaje John Dee, quien aconsejó a la reina Isabel I que conquistara estas tierras del norte, argumentando que allí se encontraba la puerta hacia otro mundo. Sin embargo, la versión científica y ampliamente aceptada es la siguiente. Entre los años 1981 y 1986, un equipo de la Universidad de Alberta dirigido por el Dr. Owen Beattie llevó a cabo investigaciones en la isla del Rey Guillermo. Llegaron allí en junio de 1981 y, durante esos 5 años, descubrieron varios huesos humanos pertenecientes a los miembros de la expedición, así como diversos materiales. Muchos de estos huesos mostraban evidencia de canibalismo, con marcas de cuchillos utilizados para separar la carne de los huesos. Los análisis posteriores de los restos revelaron que estas personas habían sucumbido al frío, el hambre y el escorbuto, causado por la falta de vitamina C. Inicialmente, en Inglaterra se informó que los miembros de la expedición habían muerto debido al frío y al hambre, pero se omitió mencionar el canibalismo, ya que esto habría sido una deshonra para el Imperio Británico. La idea de que hombres ingleses se hubieran consumido mutuamente era inaceptable. Sin embargo, los investigadores de la Universidad de Alberta quedaron perplejos al descubrir niveles significativamente altos de plomo en los huesos y la carne congelada de los cadáveres. Esto los llevó a investigar más a fondo la razón detrás de esta contaminación por plomo. Llegaron a la conclusión de que provenía de las latas de conserva que habían llevado en la expedición, ya que todas las latas tenían niveles elevados de plomo. Compraron una gran cantidad de latas a una sola compañía en un periodo de tiempo muy corto, y estas latas tenían defectos en el sellado, lo que hizo necesario el uso de grandes cantidades de plomo en su soldadura. Esta contaminación se transfirió a los alimentos que consumieron los miembros de la expedición, envenenándolos con plomo. Aunque todas las latas de la época utilizaban plomo para su sellado, el hecho de que estos hombres consumieran una gran cantidad de alimentos enlatados durante un periodo prolongado resultó en su envenenamiento. No se recuperaron todos los cadáveres, sino solo algunos de ellos, y las expediciones de rescate posteriores tampoco lograron encontrar pistas sobre los desaparecidos. Es realmente intrigante explicar cómo los miembros de la expedición llegaron a consumir los cerebros de sus compañeros al hacer agujeros en los cráneos. Aún más sorprendente es el hecho de que los inuit informaron que, al abandonar los barcos, aún quedaban latas de comida junto a los restos de los cadáveres devorados. Esto plantea una pregunta difícil de responder. ¿Por qué optaron por alimentarse de sus compañeros en lugar de la comida que llevaban consigo? Además, se descubrió que muchos de los cadáveres habían sido asesinados momentos antes de ser consumidos, lo que indica que no se trató de una desesperada lucha por la supervivencia, sino de una serie de actos violentos deliberados. Es relevante destacar que se llevaron a cabo un total de 39 expediciones en busca de la expedición de Franklin. Durante su travesía, los miembros de la expedición dejaron notas en cápsulas que describían sus avances y las dificultades que enfrentaban, en caso de que algo les ocurriera, para que alguien pudiera recuperar estas notas y entender lo que había sucedido. Sorprendentemente, todas las cápsulas encontradas contenían el mismo mensaje: todo va bien. Esta discrepancia entre el mensaje y la realidad plantea interrogantes sobre lo que realmente salió mal durante la expedición y cómo se deterioró la situación de manera tan drástica. Según la información recopilada, se presume que Franklin murió el 11 de junio de 1847, y los primeros cadáveres se encontraron en 1854, aproximadamente 7 años después de su partida. La versión oficial y científica también alberga elementos extraños. Por ejemplo, uno de los barcos que se unió a la búsqueda y rescate de la expedición Franklin, llamado Resolute, se perdió en 1850 y fue encontrado varios años después por un barco estadounidense en un laberinto de islas en el norte de Canadá. El barco estaba completamente abandonado por su tripulación. Los estadounidenses lo recuperaron, lo restauraron y se lo entregaron a las autoridades británicas como un gesto amistoso. Sin embargo, lo que resulta aún más intrigante es que, una vez que los británicos recibieron el barco, lo desmontaron por completo, y esta embarcación desapareció por completo, sin que se conozcan las razones detrás de esta acción.
Esto ha suscitado teorías de conspiración y preguntas sobre si se estaban ocultando pruebas o información vergonzosa. Para concluir, algunos inuit sugieren que las personas desaparecidas que no han sido encontradas podrían haber sido secuestradas por los Tunrit y llevadas a tierras más al norte. Otras versiones indican que podrían haber cruzado al otro mundo de Omanek y estar viviendo en armonía en ese lugar. Antes de expresar mi opinión, es fundamental considerar que la falta de ayuda por parte de los inuit a los hombres de Franklin, a pesar de verlos en un estado tan desesperado, se debió a las tensiones históricas y las malas relaciones entre británicos e inuit en ese momento. Los británicos de esa época mostraban actitudes racistas hacia los inuit y evitaban tener tratos con ellos, incluso faltándoles al respeto con frecuencia. En mi opinión, los británicos cometieron un error al no establecer relaciones más amigables con los nativos de la zona, lo que podría haberles brindado ayuda y asesoramiento esenciales para su supervivencia en momentos difíciles. Esto, en parte, explica por qué los inuit no ayudaron a los miembros de la expedición de Franklin cuando se encontraron en una situación tan precaria, y también podría estar relacionado con el supuesto ataque de las bestias peludas. En este capítulo, surgen numerosas teorías, pruebas y argumentos que generan muchas interrogantes. ¿Por qué los inuit abandonaron la isla del rey Guillermo, dejando todo atrás? ¿Dónde están las otras expediciones perdidas? ¿Por qué el barco Resolute fue restaurado y luego desmantelado? ¿Por qué los miembros de la expedición se consumieron entre ellos cuando aún tenían comida disponible? Es mi opinión que factores como el frío extremo, el escorbuto y la intoxicación por plomo pudieron haber contribuido a un estado de locura colectiva. Es posible que se produjeran conflictos internos en los que los miembros de la expedición se atacaran y se alimentaran de los cuerpos de sus compañeros, arrancando corazones, manos y consumiendo cerebros. En este estado de desesperación y desequilibrio mental, es plausible que no hayan hecho uso de las provisiones disponibles en los barcos, dejándolas atrás al saber que los barcos se hundirían cuando el mar se descongelara en verano. La falta de solicitud de ayuda a los inuit podría haber sido un orgullo extremo o una negativa a reconocer su propia derrota y debilidad, optando por un destino trágico en lugar de pedir auxilio. También se menciona el misterio de Omanek, el otro mundo del que hablaban tanto el consejero misterioso de la reina Isabel I como las leyendas inuit. Este aspecto podría tener relevancia en la historia. Finalmente, aunque existe una teoría que sugiere que algunos supervivientes se quedaron a vivir con los inuit, en mi opinión, es poco probable que esto haya ocurrido dadas las difíciles condiciones y las diferencias culturales. Aunque tengo que decir que la teoría de que los Tunrit, estas bestias del folclore inuit pueden estar detrás de este incidente, llama mucho la atención.